que fuimos desarrollando mes a mes y desde distintas ópticas, distintas temáticas, distintos tópicos de la materia reformista, y no nos queríamos privar de la presencia y de la palabra del doctor Tulio Ortiz por múltiples razones. Para el Instituto Nacional Irigoyeniano contar con su presencia y su palabra hoy en esta casa, además de ser un honor y una satisfacción, es una profunda alegría, porque lo sentimos siempre muy cerca de nuestras actividades, de nuestra institución, muy cerca de los objetivos institucionales, de nuestros principios originarios, de la filosofía que animó la creación de este instituto, que, como saben bien ustedes y el doctor Ortiz, empezó hace 70 años como un instituto de carácter privado, una asociación civil sin fines de lucro, con personería jurídica, y que en el año 2005 el Congreso Nacional, a través de sus dos cámaras, votó la ley 26.040, que le dio carácter nacional como un organismo descentralizado y autárquico y desconcentrado dentro de la jurisdicción del Ministerio de Cultura de la Presidencia de la Nación. El doctor Ortiz además ha participado de muchas actividades del instituto y ha sido él mismo convocante del instituto en otras oportunidades y en otras ocasiones. Por ejemplo, cuando desempeñando el vicedecanato de la Facultad de Derecho, cuando el decanato estaba a cargo del siempre recordado, admirado y querido doctor Atilio Aníbal Alterini, se efectuó el reconocimiento a los presidentes argentinos egresados de la Facultad de Derecho. En esa oportunidad el doctor Ortiz pidió especialmente la intervención de este instituto para sumarla a la determinación de incluir la figura del doctor Hipólito Yrigoyen en la placa recordatoria a todos esos presidentes, primeros mandatarios argentinos que habían pasado y finalizado sus estudios universitarios en la misma. Digo eso entre muchas otras actividades más. Recién el doctor me recordaba cuando hicimos una reedición de uno de los libros clásicos de la literatura política argentina, El radicalismo de mañana, de Ricardo Rojas. Compartimos también en el ámbito de la facultad, en el Instituto Ambrosio L. Gioja, del cual él es vicedirector, ¿verdad, doctor? Compartimos esa presentación de ese libro con quien hoy es nuestro presidente honorario, el doctor Hipólito Solari Yrigoyen, que fue a su vez discípulo en la política, no en las aulas, del maestro de la argentinidad, Ricardo Rojas, cuyo cuadro preside también este salón, porque estamos en la casa que pertenece a la Fundación Ricardo Rojas y en la cual funciona este Instituto Nacional por un convenio de cooperación. Al doctor Tulio Ortiz lo conozco desde los tiempos de la facultad. No tuve la suerte de ser su alumno, pero sí de saber de su trayectoria y de su labor, no solamente en el campo de la teoría del Estado, pero sí lo conocí mucho a través de su acción como docente, pero fundamentalmente como vicedecano, también cumpliendo la función de subdirector del Instituto Gioja, y desde luego como coordinador del Seminario Permanente de Historia de la Facultad de Derecho, donde alguna vez también tuve el honor de ser convocado para referirme a otra enorme figura de esa facultad, que fue Aristóbulo del Valle. No me voy a extender más respecto de la trayectoria del doctor Ortiz, porque todos lo conocemos magníficamente bien y quiero que aprovechemos el tiempo para escucharlo. Tenemos la fortuna de que hoy vamos a ser destinatarios de una de sus magníficas clases. Y en ese sentido creo que eso es un privilegio, por eso quiero extremar los recaudos respecto del tiempo. Sí quiero mencionar un párrafo que creo que se ajusta perfectamente a la personalidad y al desempeño del doctor Ortiz en carácter de docente.
más allá de su condición de abogado, como docente, como maestro de los jóvenes abogados de la Universidad de Buenos Aires. Este texto tiene ya 100 años, más de 100 años, pero se ajusta perfectamente a lo que pienso respecto de la trayectoria del doctor Ortiz. Si no existe una vinculación espiritual entre el que enseña y el que aprende, toda enseñanza es hostil y por consiguiente infecunda. Toda la educación es una obra de amor a los que aprenden. En su trayectoria educativa, el doctor Ortiz la ha convertido precisamente en un acto de amor, y por eso tiene, por parte de quienes fueron sus alumnos y por parte de quienes no lo fuimos, el respeto y el cariño que se tiene por los maestros. Gracias, doctor Ortiz, lo escuchamos. Gracias, doctor Barovero, o sea, Diego. Buenas tardes. Es muy difícil arrancar después de estos elogios desmesurados, propios de la generosidad del doctor Barovero. Cuando entraba, pensaba que sí, como decía el doctor, fue gracias al doctor Alterini que se incluyó dentro de la nómina de 15 presidentes que pasaron por las aulas de la Facultad de Derecho, 15 presidentes argentinos, a Hipólito Yrigoyen. Se había discutido mucho si era o no abogado, una de esas típicas discusiones estúpidas de bizantinas que hay acá. Y por suerte lo logramos, lo logró Alterini. Sobre algunos antecedentes de movimientos de estudiantes que en mi casa tiene un sexto sentido, yo encontré que el movimiento estudiantil no nace en Córdoba, medio lejos, va a quedar grabado, es un problema, sino en la Universidad de Buenos Aires. Yo encontré 6 antecedentes de movimientos estudiantiles importantes en la Universidad de Buenos Aires, y muy específicamente en la Facultad de Derecho, que se llamó en algún momento Departamento de Jurisprudencia, antes de 1918. Entonces, que la participación estudiantil apareció en 1918, yo creo que la gran reforma universitaria de 18 fue un corolario inesperado y bienvenido, porque tuvo una proyección americana que no había tenido la reforma universitaria de Buenos Aires. Yo encontré 6. Voy a ser breve, porque debe haber un tope acá. Llega un momento cuando la gente se puede sentar así y se mueve. Se empieza a mover. También hay que ser medio intuitivo para eso. 1871. Soy breve en todo esto. Quedo a disposición si hay alguna pregunta después. Departamento de Jurisprudencia. Yo estuve viendo. En 1870 Buenos Aires tenía apenas 180.000 habitantes. En esa pequeña aldea grande, la gran aldea que se llamaba Guay, pasó algo inesperado. Alumno que no era un alumno común, como se dijo al principio, llamado Roberto Sánchez, fácil de recordar porque se asocia con alguna otra persona, se suicida a raíz de haber fallado en un examen de romano, por una injusticia, lo habían bochado. Hay gente que se la toma en serio. Yo conozco gente que abandonó la carrera por un mal examen. Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque te toca un Roberto Sánchez, imagínate, te enterás el otro día que el alumno que bochaste se pegó un tiro, o sea, Roberto Sánchez se suicidó. No era un alumno común, era de San Juan, de lejano. Imagínense San Juan en 1870. Se habían asesinado 3 gobernadores al hilo hacía poco tiempo, en la época de Virasoro, Velastán, etcétera, etcétera. Había estado Sarmiento, el gobernador, la guerra contra el Paraguay, todo esto. 1870 recién terminaba la guerra del Paraguay, estaba terminando la guerra del Paraguay, el presidente era Sarmiento, que va a ser el primer censo nacional, va a ser Sarmiento en el 69, hay que acordarse de eso siempre. Bueno, en fin, la cuestión es que esto produce una gran reacción del movimiento estudiantil que trasciende la mera protesta estudiantil y se va a convertir en la primera gran reforma universitaria de la Universidad de Buenos Aires en 1870. Como el hecho había ocurrido un 13 de diciembre, nació el movimiento 13 de diciembre.
con un boletín propio, con publicaciones en los diarios. Hasta había un lugar que se puso de moda, que era todo lo anecdótico y social siempre es importante, porque ven el control. Se puso de moda un lugar donde iban los estudiantes que se llamaba 13 de diciembre, que sería algún boliche de la época, algunas cosas por el estilo. El tango no había nacido todavía, estaba en pañal. Esto había que discutirlo con la doctora Kreiner y los descendientes de Nación, y estaba acá presente, estaba pucha, o menos Mansi presente. Entonces voy a decir, para el 70 todavía no estaba el tango, yo creo que nace después del 80, a raíz del fracaso de Buenos Aires en la Guerra Civil de 1880. No me importan los desaires con que me trate la suerte. Bueno, entonces, el movimiento 13 de diciembre trascendió y, primero, le leo brevemente en lo que andaba. Primero, se autotitularon los de la Junta Revolucionaria Pro Reforma Universitaria. Junta Revolucionaria Pro Reforma Universitaria. Encabezada, mirá qué nene, Estanislao Ceballos, Pedro Arata, Francisco Ramos Mejía, José María Ramos Mejía. José Ingeniero se reconoce como discípulo de José María Ramos Mejía, en su libro famoso, El prólogo a la neurosis de los hombres célebres. Sigo leyendo. Lucio Vicente López. Lucio Vicente López, el que muere en aquel duelo. Exacto, por un coronel Sarmiento. Hay toda una historia sobre ese asunto. Si les interesa, después se la cuento. ¿Y quién lo asistió? Que fue el hermano de Camilo Gorma, que era un cura. Estaba ahí al lado. Lucio Vicente López decía Juan Carlos Belgrano, descendiente de Belgrano, porque algunos dicen que Belgrano tuvo descendiente, que no va a tener descendiente. Claro. José María Cantilo, que ya andaba dando vuelta el nombre. Francisco Pico, Ismael Bengolea, etcétera, 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 etcétera. Estanislao Ceballos es el secretario y Juan Carlos Belgrano fue presidente de esta junta. ¿Qué quiere? Quiere provocar las reformas necesarias en la universidad. Necesario. No dice cuáles, las necesarias. Segundo, patrocinar la causa justa de todo estudiante, catedrático o empleado. Subrayo esto. Se trata nada menos que el doctor Villallo. Sí, hablamos. Es un honor. Sí. Bueno, Carlos Alberto Villallo, que acá adelante, doctor. sí, va a disertar primero de vos. No, lo ponemos para acá. Ahí está. Paso. Sí. Carlos Alberto, mi señora, la va a tener a tu izquierda. Sentate por aquí. Guarda con eso. Está premeditado. ¿Cómo no? Estuviste esperando ahí abajo. Vieron que es medio familiar acá, ¿no? Vamos a echamos una cosa y somos amigos. Amigos, no de Facebook, amigos. Amigos de verdad. Exacto. Bueno, o sea, patrocinar la causa justa de todo estudiante, catedrático, los catedráticos son egresados, o sea, los claustros ya están. Y empleado en 1871, el famoso Cuarto Estamento, que recién ahora aparece como una gran novedad. Efectivamente, en el Consejo Superior de la UBA hay un representante del personal no docente, como en nuestra facultad también, que es una gran novedad. Ya estaba en teóricamente el Cuarto Estamento. Los empleados son parte de la vida de la facultad, claro que sí. Tercero, socorrer al estudiante indigente, al pobre. ¿Cómo lo socorrer? Con becas, obviamente, etc. Bueno, estimular al profesor distinguido. No era una manga de vagos. Yo con los nombres que les di se dan cuenta que no eran estudiantes que iban a hacer líos, pedir cosas imposibles. Al profesor distinguido, o sea, la excelencia académica como postulado de la reforma de la Junta Revolucionaria, reforma universitaria del movimiento 13 de diciembre, de 1871 estamos hablando, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tuvo consecuencias esto? Sí. Gracias a eso existe la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, porque produjo una convulsión tan grande que trascendió los claustros para desparramarse por la pequeña sociedad de la época. Reforma universitaria produjo tres cosas concretas. La reforma de la Constitución provincial, porque no olvidemos que la Universidad de Buenos Aires era provincial desde 1821 y lo fue hasta el 81 que se nacionalizó como consecuencia de que los porteños perdieron la guerra civil del 80. Entonces le sacaron la universidad, le sacaron la capital y le sacaron la universidad. La universidad pasó a ser nacional. Nota a pie de página que yo siempre planteo. Che, ¿no ha sido la hora de repensar
si es justo que los provincianos, allá lejos, están pagando con sus impuestos el mantenimiento de una universidad en la ciudad de Buenos Aires, o habría que establecer otro sistema. Con todos los problemas que hay, trae el problema de colación, me va a decir que está medio loco, pero yo les digo que es producto de una consecuencia nacional que después no se concretó nacional al hacer la cava, o sea, la ciudad autónoma de Buenos Aires. Es la discusión con las empresas que prestan servicios eléctricos o de sanidad, de obras sanitarias. Ahora también, si el Estado Nacional, si las provincias deben subsidiar el sur, el NOR y AISA. Es una discusión de actualidad. Exactamente, completamente. Con lo que cuesta mantener la uva, vamos a ver, que ya saben ustedes, el 90% se lo llevan los sueldos, Claro. como suele ocurrir. Bueno, o sea, el movimiento 13 de diciembre, habría mucho más para hablar, yo estoy a disposición de ustedes. 4 años después aparece el club universitario. La palabra club no es que iban a jugar a la pelota, no había fútbol en esa época. ¿Se imaginan en Argentina sin fútbol? No es así. Pero no había fútbol en Argentina. Entonces el gran deporte era la pelota baja, iban, trajeron los vascos, con sus manos jugaban, no jugaban con paletas. Bien, el Club Libertad cuestionó la designación de Monseñor Aneiros como diputado del Partido Autonomista. Monseñor Aneiros, si era monseñor no podía ser diputado, era una incompatibilidad. En fin, es muy opinable, no es el momento acá en Argentina para hablar de este tema, pero si quieren, lo traemos a colación, yo no tengo problema. Salieron en manifestación en esa época, estamos en el 75, todavía no existía el edificio originario de la facultad. Funcionaban un poco en San Francisco, un poco andaban rodando por la manzana de las luces, una gran manifestación encabezada por Adolfo Saldías, mira qué nena, Adolfo Saldías, del Club Libertad. No contento con vociferar contra el clero, que tenían un discurso muy volteriano, vamos a llamarlo así. Estaban con, Saldías escribió en esos años como estudiante, o egresadito recién recibido, un librito que se llama La República, donde, Dios me libre, es una copia de Voltaire, pero potenciado, e incluso habla del famoso libro de Tribus Impostoribus, no sé si, mejor no lo leo. Bueno, la cuestión es que de ahí se fueron y prendieron fuego el Colegio de Salvador. Fue el primer ataque incendiario a un lugar religioso. Al margen de que ustedes tengan una religión, no, pero hay cosas que no se tocan, hay que tener mucho cuidado por las consecuencias. Fíjate lo que le pasó en el 55 que estaba en el gobierno. Se metió, no hay que con locura no hay que meterse. Esto es una cosa, no sé, no tiene ninguna actualidad, te quiero decir nada más que eso. Bien, 75, Club Libertad, encabezado, o sea, los liberales, agnósticos o ateos de fin de siglo en Córdoba, como el famoso Ramón J. Carca, ¿no?, con su tesis doctoral, o los que vinieron en el 18 con la reforma, eran bebés al lado de Adolfo Saldías y su banda, porque era un tipo que iba y prendían fuego un colegio como El Salvador, los jesuitas. La palabra jesuita era insulto. Vos sos un jesuita, pensás como jesuita, actuás como jesuita, etcétera, etcétera, etcétera. Cada vez que un gobierno se tiró contra los jesuitas también le fue mal. Acuérdense a los Borbones españoles que echaron a los jesuitas, acuérdense a Rosa que los trajo y después tuvo que deshacerse de ellos, etcétera, etcétera. No meterse con jesuitas. Año 1882. Todavía no habían nacido siquiera los que hicieron la reforma de Córdoba del 18. Se crea el Centro Jurídico y de Ciencias Sociales, que ha estudiado mucho un gran amigo, colega del doctor Juan Carlos Frontero, que un día invítenlo, que sí. Va a ser muy bueno. Y además un tipo estudiado. Y cuando algo le preguntan y le tiran debajo de la línea de flotación, espero que ustedes no lo hagan conmigo después, digo, tiene la bondad de decir, mire, sinceramente lo voy a profundizar a este tema. Esa es la lealtad intelectual de Juan Carlos Frontero. Bien, estaba diciendo que en el año 82 se crea el Centro Jurídico de Ciencias Sociales, que une a estudiantes y graduados. Todos en una revista, etcétera, etcétera, etcétera. Yo traje algunas cosas del Centro Jurídico de Ciencias Sociales. Lo que me llama la atención es que están hablando ya de la necesidad de incorporar a los graduados en el gobierno universitario. 1882. Seguimos, estoy haciendo una muy apretada síntesis, ustedes disculpen que sea un poco desprolijo. 1889, sí, 1989. Se caía el gobierno de Juárez Sena.
crisis económica, crisis social, crisis política, sobre todo la crisis ética. ¿De dónde salió la resistencia contra eso de la juventud? ¿Cómo pasa siempre? ¿Y de dónde? De la universidad. ¿Y de qué universidad? De la Universidad de Buenos Aires salió. No de Córdoba, porque Juárez Selman era cordobesa. Un poquito cordobés, decían acá para burlarse. Hola. Sopa de oveja, porque tomaban comían guiso de oveja. Con todo respeto a los amigos cordobeses, obviamente. En el 89, por iniciativa del gran Francisco Barrueta Aveña, que es un argentino olvidado, Sí. un argentino olvidado, nace la Unión Cívica de la Juventud. ¿De dónde nace? En el estudio de Barrueta Aveña, que estaba a la vuelta, ya para el 89 se habían mudado a donde están ahora, bueno, ahora está el Museo Etnográfico. La Facultad de Derecho funcionó del 82 en adelante en Moreno 350, un edificio que vale la pena conocer, porque está tal cual. Bien, en fin, en el 89 nace la Unión Cívica de la Juventud, que con un programa que excede la universidad pide una gran cantidad de cosas que yo creo que son después patrimonio de, no digo de la humanidad, pero de la cultura democrática argentina. Ahí de este grupo nació más adelante la Unión Cívica y por supuesto la Unión Cívica Radical. ¿Qué pedían? Y pureza del sufragio, decencia administrativa, todas cosas que luego se establecieron como sentido común, diría Antonio Gramsci, en nuestra cultura cívica, en nuestra cultura democrática. Fue el último movimiento el de 1800, no, que va a ser el último. En el año 94 nació la Unión Universitaria. ¿Qué hacían? Por iniciativa de la Universidad de Buenos Aires y con el apoyo del gobierno que ponía la plata, hacían peregrinaciones patrióticas a Tucumán. ¿Para cuándo? Lógicamente, para el 9 de julio, donde está la casa histórica. Nosotros le decimos la casa de Tucumán, viste que los tucumanos se ponen muy nerviosos. No, la casa histórica. La casa histórica, se enojan. Bueno, en el año 94 comenzaron las peregrinaciones que iban los estudiantes de la Facultad de Derecho, llegaban a Córdoba, ahí arreaban a los cordobeses y llegaban todos a Tucumán en un tren que era especial, que iba con bandera y con una serie de cosas. ¿Se reunían dónde? Como una especie de culto laico. En el patio, ya muy en ruinas. Después se restauró, pero eso vino después. En ruinas de la vieja casa de Bazán, de la familia Bazán, donde se declaró la independencia, el 9 de julio, obviamente. La Unión Universitaria. Van 1, 2, 3, yo lo anoto como los nenes, 4, 5, 6, 1905. Aparece el Centro de Estudiantes de Derecho. El único centro, para los tangueros presentes, el único centro de la Argentina que mereció el homenaje del gran Eduardo Arolas. Derecho. ¿Por qué? Porque se reunían los estudiantes de Derecho y Medicina. Los de Medicina ligaron también cosas lindas, interesantes, no se olviden. Por ejemplo, Rawson, de Eduardo Arolas, impresionante. En el 1905 nace el Centro de Estudiantes de Derecho. Con todos los antecedentes anteriores, fue una cosa novedosa, pero 1905 es anterior a la reforma universitaria. Entonces, yo digo, ¿cómo diablos se le escapó la tortura de no haber...? Porque, bueno, ¿no será que había algo íncito? Acá vamos al meollo de la cuestión. En la conformación estructural e institucional de la Universidad de Buenos Aires, en su espíritu, como dirían los krausistas, vamos a decir, los krausistas, en su espíritu. Porque los krausistas creían, hasta decir, que había un espíritu en las instituciones, que se embebía o no se embebía la gente en ese espíritu, y de hoy usar una frase, creo que refiriéndose al verano tiene apostolado, entonces es una cosa muy religiosa, correligionaria, que están dentro de la religión. Bueno, yo encontré que en realidad todo esto que parecía novedad en 1918, que explotó en Córdoba porque era lógico, ahí estaba la olla a presión y la general que explota. No explota la olla a presión cuando hay escapes graduales y paulatinos a través de las décadas. Entonces todo era parecido, seguramente en algún momento se habría producido la reforma tipo 18 desde la Universidad de Buenos Aires, probable, eso no lo podemos
suponer, sería ser historia, ficción, una cosa por ahí. Si distinguimos a la Reforma con 3 notas, que yo tomo así muy simplemente: modernidad. Modernidad en el sentido de que la ciencia es fundamental para lograr el avance de la sociedad. Segundo, la igualdad. Y tercero, la neutralidad o laicidad. Las 3 fundamentales características. Y esto voy a tratar de desarrollarlo ahora. Ya estaban implícitas en la Universidad de Buenos Aires desde el momento de su fundación. Fundación, a ver, nace en 1821. En general, creemos que fue como un acto espontáneo, así, de la naturaleza, que vino Rivadavia, aterrizó Antonio Sáenz, se fueron acá a San Ignacio, le permitieron que 100 años después González Moreno pintara el famoso cuadro que está en nuestro salón de actos, donde González Moreno, está interesante el cuadro. Si alguna vez van al salón de actos de la Facultad de Derecho, analicen, porque muchos tipos son reproducciones de caras conocidas de la época. Es como hacía el famoso pintor de la Revolución Francesa. ¿Cómo era que se llamaba el pintor de la Revolución Francesa? ¿Usted alguno? David. ¿Eh? David. Sí, David, como no tenía todas las caras para cuando hacía un cuadro de público, ponía caras de sus amigos, gente conocida, gente que a él le parecía. Yo los inmortalizaba. El cuadro de la Facultad de Derecho, González Moreno, el autor, 1948. Sí, ya sé, me van a decir que lo hizo Pocho, esto. No, González Moreno era un... Y la Facultad de Derecho, si bien fue inaugurada en el 49, es por obra de Jorge Eduardo Coll. Estuvo 10 años bregando para que se hiciera. Cuando pudo ir a la inauguración ya lo habían echado de la Facultad de Derecho, así que tuvo que quedarse por el diario La Nación del día siguiente. Y tuvo la delicadeza de decir que fue un chiquitito, fue obra de Jorge Eduardo Coll cuando era ministro, ya por los años 30 y pico, qué sé yo. Bueno, en fin, es decir, la modernidad. Les voy a contar una pequeña historia de cómo la Universidad de Buenos Aires le debe no solo a Rivadavia y a Antonio Sáenz un gran homenaje, sino también fíjate qué curioso, al virrey Vértiz, porque el proyecto de Antonio Sáenz que firman Rodríguez y Rivadavia en el 21 es el mismo del gobernador Vértiz, todavía no era ni siquiera virrey. Allá por el 71 se le ocurrió, era el hombre de las luces. Las luces, ¿se acuerdan la Ilustración? Creía que con la educación podía transformarse la sociedad. Y segundo, esa revolución se podía hacer de arriba para abajo. Era una creencia que compartían monárquicos y republicanos durante muchas décadas de la historia, no solo europea, sino de la historia acá en nuestro país. Bueno, entonces, ya que le habían hecho el favor de expulsar a los jesuitas pocos años antes, dijo, vamos a utilizar los bienes de los jesuitas para no tenerlos ociosos y vamos a crear una Universidad de Buenos Aires con un colegio previo, que etcétera, que hoy en día el famoso Colegio Nacional de Buenos Aires, vos sos profe ahí en el colegio, Este es doble función, ser profesor y haber sucedido a San Inés en Yucatán. Ah, bien, triple No, muy lógico, muy merecido. Horacio te tiene un gran efecto. Las veces que me hablaba de vos, yo me daba para arriba, porque era impresionante. Bueno, es decir, Vértiz, las luces. Se cambia la sociedad. A ver, la gente en esa época, ¿dónde se reunía? En las iglesias. Vamos a crear un lugar donde se puedan reunir, que no sea la iglesia. Entonces inventan el teatro. El teatro enseña, el teatro educa, hasta no hace muchas décadas se creía eso acá en la Argentina. Había teatros que eran de pura educación, eran a veces medio tirando para la izquierda, pero otro pueblo. Es otro tema, ¿no? Bueno, es decir, que la ranchería que se llamó, y las luces no solo tenían que ser mentales, sino físicas. Fue el primero que trajo la iluminación a Buenos Aires. Una cosa tenía que ir unida con la otra. Bueno, entonces armó con gran sapiencia la idea de presentar un proyecto, había que presentarlo a la corona, ya en España. Consultó a los curas, porque volvemos a decir lo mismo, tenía que tener en cuenta al clero católico, guarda con esto. Segundo, al Cabildo de Buenos Aires, elaboraron un proyecto muy perspicaz, donde estaba el costo, que lo primero que te preguntan cuando vas con un proyecto, ¿y cuánto sale? Todo cómo se financiaba. Las materias,
que son las mismas que después Rivadavia y Sáenz en 1821. Bien, lo manda allá, a España. Bueno, me parece mentira, Carlos III, que entre paréntesis fue un rey extraordinario, Carlos de España, rey hijo de las luces, lo despachó rápido, vamos a decir en 7 años, para la época es bastante rápido. Acá hay cosas que tardan mucho más y estamos en la época de la computación y cosas por el estilo. Pero no logra Bertis, ya siendo virrey, porque recuerden que Bertis no fue gobernador, ojo que era mexicano, era un americano que estaba acá. Luego virrey, van pasando y se lo van cajoneando. Juan María Gutiérrez, el gran rector de la UBA, se pregunta por qué no querían crear una universidad los españoles acá en América. Pero no eran los españoles de la península, no nos agarremos con eso. Carlos III reiteró 2 veces, o sea, hubo 3 cédulas reales estableciendo la Universidad de Buenos Aires. Y acá, perdón la expresión, se la bicicleteaba, se la escondían, se la ponían acá arriba de la cabeza, la admiro pero no la compro, todas esas cosas que hacían acá. Muy bien. ¿Cómo hizo Bertis? Y se resignó, porque cuando terminó vino otro virrey. El otro virrey es aquel gordito que estaba en la ranchería viendo a Moratín, el Cid de las Niñas, cuando le dijeron que había aparecido la flota inglesa acá en el horizonte, y huyó a toda velocidad. Moratín, que nos queda el Cid de las Niñas, es una estupidez, uno dice de radioteatro de cuarta. No, era un texto de avanzada para la época. Moratín, en el libro que tiene sobre los herejes españoles, la historia de los heterodoxos, García Pelayo, lo tiene a Moratín como una especie de lobo que andaba ahí, como era Beaumarchais en la corte de Luis XV, que era con las noches de Fígaro, etcétera, etcétera. Con el cuentito así de una ópera o de una obra de teatro metían ideas revolucionarias. Moratín era de esa época. Bien, no hubo caso. ¿Cuál era la respuesta? Que era demasiado avanzado. Puede ser, pero la respuesta principal es que la clase española que gobernaba en Buenos Aires no quería crear una universidad para no crear una clase dirigente que le compitiera y le sacara los cargos, le sacara los puestos. Da una serie de razones. Juan María Gutiérrez, se llama Historia de la Universidad de Buenos Aires, publicada allá por el año 1870 aproximadamente en la revista de Buenos Aires, que dirigían Miguel Navarro Viola y Vicente Quesada padre Ernesto. Primero, aprehensión por los abogados. Acuérdense que ya en la época de la fundación, acá quisieron desembarcar unos abogados y una una disposición del Cabildo llamada ordenanza que les prohibía desembarcar, porque donde llegaba el abogado producía inconveniente, producía pleito, cizaña, traían cizaña, eran malos tipos. Segundo, somos abogados nosotros. Hubo un papers de una de sus alumnas, doctor, si usted recuerda, Müller creo que es su apellido, sobre los abogados que no podían bajar de los barcos. Es que era así. Hubo 3 intentos infructuosos. Incluso el último vino de Lima. Esto lo cuenta Gutiérrez, era un gran agnóstico, no simpatizaba. Cuenta Gutiérrez que le echaban la culpa para argumentar que no tenían que los abogados llegar a Buenos Aires, que venían de Lima, no de España, sino de Lima, que al fin y al cabo eran americanos, porque le imputaban haber creado un ambiente ponzoñoso. Acá en Buenos Aires, Daniel Rolfo, querido, ¿cómo estás? Qué gusto verte. A ver, venite acá, ¿qué pasa? Venite. Yo me permito. Estás en tu casa. No, sí, es cierto. ¿Cómo estás, querido? Me gustó verte. No nos vemos desde que él habló en la noche de los bastones largos, cuando lo firmaron. Está un personaje, fue el único testigo de nuestra facultad que tuvo la noche de los bastones largos del año 66. Lo filmamos y lo pasamos, quedó para la inmortalidad. Además es un gran mercedino. Bienvenido. Bien, perdón, todas estas cosas. Me parece que estoy en el yoga ya. Casi, es una sucursal, ¿no? Les decía, les decía entonces,
que el último rechazo a los abogados de Buenos Aires que venían de Lima es imputarles el derrumbe de la catedral, ahí Frisi, en la casa de Bergoglio. Se había derrumbado y le imputaban esto a los abogados porque habían creado un ambiente ponzoñoso, cizañudo, y por lo tanto no tenían ningún interés que siguieran llegando los abogados acá a Buenos Aires. Estamos en el año... Bueno, cuando vino la Revolución de Mayo, apareció Antonio Sáenz, que revisó los cajones. Viste que cuando se escapan de una gestión uno tiene que revisar los cajones, porque siempre queda algo. Es bueno pegarse un vistazo. Y encontró todos los proyectos. Un cura va a tener una iglesia, una universidad clerical, confesional. No, era un cura que había estudiado en Charques, de donde habían salido Moreno, Monteagudo, Castelli. La clave era hacerse amigo del canónigo Terralla, en Charques. Tenía una llave con la cual podía acceder a libros de Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Mably, todos estos tipos. Y Sáenz, que primero era abogado, después resolvió hacer el propio iure, que se llama, en dos derechos, derecho civil y derecho canónico, resolvió adherirse a la causa de la Revolución, siguiendo los postulados de precisamente la idea que le había traído el canónigo Terrassa. Tenemos una gran deuda con el canónigo Terrassa también, que no sé, creo que hay una casa de Buenos Aires que con mucha suerte algunos sabrán, que de los que viven ahí estoy hablando, nada más que eso. Sáenz toma el proyecto de Vértiz y empieza a tocar timbres. Revolución, guerra contra España. No estaba para crear una universidad. El primero que le da importancia, le abre la puerta, es Pueyrredón, que firma una ley, digamos, un decreto, en realidad es un decreto de necesidad de urgencia, vamos a llamarle así, por el cual se crea la Universidad de Buenos Aires, que hubiera sido nacida en 1816 o 1817. Bueno, ustedes saben lo que pasó con el directorio. Pueyrredón era el director supremo, se derrumbó el directorio, se acabaron las Provincias Unidas de Sudamérica. Provincias Unidas en Sudamérica. La que declaró la independencia de los otros días no fue la República Argentina la que se independizó, sino las Provincias Unidas en Sudamérica. Estaban Charca, Moxos, Chiquitos, todo eso, Valle, el Alto Perú, etcétera, etcétera. Bien, Sáenz tiene que esperar a ver si en algún momento se crea un gobierno nacional. Como no se crea un gobierno nacional, se encuentra, esto lo dice Chateaubriand en su libro de memorias, a veces alguien entiende y sabe, pero no puede. A veces alguien puede, pero no entiende, no sabe y no quiere. Si se juntan las dos cosas, que es como una casualidad cósmica, dice Chateaubriand, y eso fue lo que pasó entre Antonio Sáenz, que golpeó la puerta, lo recibió Rivadavia, que había asumido hace una semana o 4 días, y dijo, oh, qué bien, este es el proyecto de Vértiz, qué bárbaro, vamos a crear una universidad avanzada, etcétera, 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 donde la igualdad sea lo que predomina. Se creó, famoso 12 de agosto, Día de la Reconquista, se tomaron ese día, crearon la Universidad de Buenos Aires, San Francisco. Si era un lugar religioso, no, a mí no me interesa, era el lugar más grande que tenía Buenos Aires en ese momento para juntar gente, no había canchas de fútbol, no estaban las canchas. 1821, imagínate lo que sería. Era el panorama de la Argentina de 1810, o sea, la negra con las empanadas en la cabeza, el aguatero, vos salías a la noche y te mataban a palos, bueno, en fin. Te hacían una entradera. Da igualdad. Che, mirá los principios de igualdad que establecieron estos dos, Rivadavia y Sáenz. Yo no puedo creer, acá página 11 lo dice. Sí, gracias. Vamos a distribuir, vamos a hacerlo didáctico y breve para no jorobar más. Igualdad social. Suprimieron la exigencia que tenían en Córdoba, en todas las universidades mexicanas y de España, de presentar un certificado de pureza de sangre, donde vos tenías que probar que no eras descendiente de judíos, moros, gente mal nacida, qué sé yo, todo eso. Por lo tanto, cuando Córdoba, Charcas, Lima, México y todas las universidades españolas decían, no, si vos no tenés el certificado, pero ¿cómo quiere que pruebe una cosa negativa? Este es un famoso problema de los abogados. Los negativos, ¿cómo diablos hace para robar?
y conseguiste unos testigos, che, ¿viste? Era la Claro. típica. Entonces, dos amigos del bar, del movimiento 13 de diciembre, te firmaban. Bien, digo 13 de diciembre simbólicamente. En lugar de. Los estudiantes en esa época no se encontraban, porque el movimiento 13 de diciembre, el bar, había cerrado, no era bar, tenía otro nombre. Y había aparecido, a algunos le debe sonar míticamente, la fonda del Pinchazo, que era un lugar donde se comía por 10 centavos. Había una gran olla donde había un líquido llamado sopa, y de vez en cuando flotaba un choclo. Ahí te daban, pagabas 10 centavos y te daban cosas así para ensartar, y tenías que estar así después de escuchar a un. Esa era la fonda del Pinchazo. Te juntabas ahí, dos testigos, firmaban, bueno, etcétera, etcétera. O sea, una farsa. Eso allá en Córdoba. Acá no. Se suprimió, no se pedía el certificado de pureza de sangre. Igualdad social. Esto es igualdad. Igualdad económica. Sí, sí. Yo puse 3 cosas. Primero, iba a ser gratuito. Absolutamente gratuito. El Tesoro Nacional se iba a ocupar del pago de los profesores, de los empleados, de la luz eléctrica, etcétera, 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 etcétera. ¿Cómo será? Esto está establecido en lo que se llama el edicto de elecciones en el momento que se crea la universidad, que es 4 días antes del 12 de agosto. ¿Cómo será que cuando viene Rosas, tenía entre ojos a la universidad por una serie de razones, resuelve sacarle el subsidio a la universidad? A esto lo voy a hacer morir de hambre, no voy a quedar mal, profesor, muy vivo, no cierro la universidad, que era la farsa. Los voy a dejar exámenes, van a venir de rodillas. Le sacó el subsidio a la universidad. El argumento era que había un bloqueo francés, que al otro día se levantó, pero no importa. Eso siguió hasta 1852. Cuando vinieron los postrosistas, le reintegraron el dinero a la Universidad de Buenos Aires. Pero voy a ir. La gratuidad, como dijo Vicente López y Planes, el autor del himno nacional, que firmó el decreto que establecía la gratuidad, es y debe ser condición sine qua non de los estudios universitarios. Ahora, ¿qué gratuidad era? Y no pagarle a los profesores. ¿Cómo hicieron para sobrevivir en la época de Rosa? Después, si les interesa, les cuento. Ahora no lo quiero hacer muy derivado de eso. ¿Cómo estamos en el asunto? Bien. ¿Y qué pasa con...? Está bien, yo no pago a los profesores, pero ¿a mí quién me paga los libros, la movilidad y las becas? Entonces Rivadavia estableció un sistema de becas firmado el decreto el 21 de junio de 1827. Yo lo traigo porque siempre hay gente que le pega a Rivadavia, y a veces con razón, porque efectivamente hay muchas cosas de Rivadavia. Hoy casi un tipo que es muy difícil defenderlo. Casi. Es casi que uno hace malabarismo para encontrar alguna cosa. Pero esto lo firmó Rivadavia con Agüero, el famoso cura apóstata de 1827, el 21 de junio, que establece un sistema de becas amplísimo para amparar a los estudiantes pobres. Esto nació a partir de 1821, entonces en la Universidad de Buenos Aires, la gratuidad. ¿Quién fue uno de los grandes beneficiarios? Nada menos que Juan María Gutiérrez. Juan María Gutiérrez, que no es de Ricardo Gutiérrez, todos estos Gutiérrez, los 3 demás, no, es un Gutiérrez, digamos, simplemente. Y era un pobre tipo, no tenía, trabajaba, tuvo la mala idea de meterse contra Rosa, lo mandaron al cepo, ahí después a hacer la colimba, pasó las mil y unas. Juan María Gutiérrez es uno de los beneficiarios del sistema de becas de la Universidad de Buenos Aires. Gracias a eso se recibió y tuvimos el mejor vicedoctor del siglo XIX, Juan María Gutiérrez. Ahora, ¿qué pasa cuando, no pago al profesor, tengo una beca, pero voy a recibirme y me van a dar un diploma que en esa época costaba como 100 pesos, una cosa impresionante, porque era de pergamino, qué sé yo, etcétera, etcétera. Y entonces el mismo decreto prevé que a los buenos alumnos no se le van a cobrar aranceles, que es una cosa que la gente confunde, el arancel con otra cosa. Es decir, no retribuye al profesor, sino el costo de un pergamino, el costo. ¿Te imaginas lo que eran los calígrafos en esa época? Una cosa maravillosa. Hay algunos que quedan por ahí rodando. Entonces se daban a los buenos alumnos lo que se llamaba el grado de gracia. El buen alumno tampoco va a pagar el diploma, no le vamos a cobrar la matrícula esa monstruosa, porque si no, estamos burlando el principio de la... Y una última cosa que establecen, esto cuando yo lo dije, no puede ser.
Si vos venías de otra universidad y tenías derecho al grado de gracia, decían, bueno, 4, los mejores 4 promedio, de acuerdo. Pero uno de ellos, aunque no tenga el 4º mejor promedio, por el hecho de ser pobre y tener buen promedio, accedía. Es lo que hoy se llama la Affirmation Act, o sea, como se dice, la discriminación inversa, que establece que los pobres siempre tienen derecho a un lugar, como fue en una época con los mexicanos, los negros, en las universidades estadounidenses. En 1828, los grados de gracia. Bueno, o sea, esto que la igualdad no era una cháchara es absolutamente cierto. Termino, voy terminando y después si quieren charlamos un poco más. Arrancamos, che, casi una hora, mirá vos. No, empezamos a las 6. Sí, 7, 8 minutos, así ustedes, si quieren, pueden colocar alguna cosa. La neutralidad o laicismo. Yo uso la palabra neutralidad, porque la palabra laicismo es muy llevada, muy traída. Hay distintos tipos de laicismo, habría que hacer un curso teórico sobre laicismo. No es el laicismo de Mitre y de Alberdi, no es el mismo que el de Roca y Eduardo Guay. Es decir, son cosas muy distintas. Una cosa es la neutralidad, como decía Alberdi, el respeto a la religión de nuestros padres. Mitre decía, citando a Renan, mira que nene, Cristo, si no era Dios, hubiera merecido serlo, ¿viste? Es decir, no eran agresivos. En cambio, los pueblos del 80 venían así a comerse los curas. Bueno, que es un poco el laicismo agresivo de los J. Carcan y otros parecidos, puede ser cosas. Porque trajeron una reacción. Acá no había clericalismo, porque la universidad nace sin dictar teología, no estaban los curas al frente, era algunos dicen, no, pero dictaban derecho público eclesiástico. Me salen con eso a veces, con esa pregunta. Les digo, el derecho público eclesiástico era esencial en una época que existía el patronato en la Argentina. Entonces había temas que eran concomitantes entre la iglesia, los matrimonios, las defunciones, la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso, no hablemos de temas de patronato, o sea, nombramiento de obispos, nombramiento en definitiva de todo el movimiento eclesiástico que a muerte la Argentina defendió durante décadas. El que renunció al patronato, acá fue el gobierno de Juan Carlos Onganía, ni bien lo derribaron al presidente y la Argentina perdió el patronato. Que era anticuado, que era viejo, que esto, que no se puede discutir 200 años. Es algo obsoleto, yo sé que no vale la pena ni abrir el tema, pero quiero decir que cuando se recibió un abogado tenía que saber derecho eclesiástico. Tenía que saber, a ver, los registros civiles recién en el 84 aparecieron. Y antes de eso estaban los actas de fe de bautismo, las actas de fe de matrimonio, y el tipo que no se había casado por la iglesia, que todo eso había que saber. Entonces, derecho público eclesiástico no es teología, no es filosofía atomista, ni nada por el estilo. Primera cuestión. Y segundo, que del vamos, Rivadavia y Sáenz y negociaron. Eran buenos políticos. Uno por cura era buen político y el otro porque era Rivadavia. Hasta ahí llegaba. A ver, Departamento de Jurisprudencia va a tener 2 cátedras. Mira, 2 materias. En 2 años te recibías, salías como doctor en jurisprudencia. Una de civil y otra de derecho natural y de gentes, lo que llamamos internacional público. Vos, yo me imagino el diálogo entre Rivadavia. Usted, presbítero, le vamos a dar la cátedra de Derecho Natural y de Gentes. Usted haga lo que quiera ahí, como te dicen siempre, nombre a los profesores, haga el programa. Usted tiene plena libertad, yo lo apoyo. Porque te tiran eso para ver si picás. Y sí, yo me reservo, dijo Rivadavia, la cátedra de Derecho Civil. Claro, porque él venía con una idea de la post-ilustración, que se llamaba, que era el muy avanzado sistema de Jeremías Bentham, inglés, del cual era el amigo, se carteaba, etcétera, etcétera, etcétera. Bentham le abría la casa, lo recibía a Rivadavia. Era un lujo que un americano fuera recibido por Jeremías Bentham. Entonces dijo, yo voy a poner un profesor que enseñe a Jeremías Bentham. Pero va a ser civil, no importa, póngale, y esto es una cosa de la falseta. La cátedra de Derecho Civil, el profesor era Pedro Somellera, vamos a hacer un homenaje pronto a Pedro Somellera, no a Pedro Somellera, sino al cuadro destruido por la barbarie en la Facultad de Derecho. Vamos a hacer un acto
porque lo han restaurado el cuadro, después de 40, 30 años. Bueno, Somesera, con el cuento de que enseñaba civil, tiene un manualito, la traducción de Jeremías Bentham en sus postulados y principios del utilitarismo, que como ustedes saben es una filosofía que no tiene nada que ver con la filosofía ni religiosa, ni tomista, al contrario, es medio hereje porque habla del principio del placer, la ventaja entre dos placeres, la utilidad, todo. Y con respecto al amigo Sáenz, que dictaba derechos naturales vigentes, no enseñaba atomismo. Él, un cura, en esa época le dijeron de todo, por supuesto, enseñaba Grocio. Y Grocio respondía a la llamada escuela antropocéntrica del derecho natural, o sea, la escuela humanística del derecho natural. Grocio, holandés, como Erasmo de Rotterdam, etcétera, etcétera, otra corriente. Es decir, como diría Levalle, una vez que hablamos de este tema, era lo que se llamaba el catolicismo ilustrado, porque la ilustración cortaba transversalmente. Republicanos y monárquicos, como habíamos dicho, Bertis, Carlos III, Sáenz, Rivadavia, que era republicano, y cortaba transversalmente religiosos y no religiosos, católicos y no católicos. En esa época religión era casi sinónimo de catolicismo. Es decir, desde el principio convivieron Jeremías Bentham. Yo me imagino Bentham, si hubiera sabido que convivía al lado de un cura, se hubiera vuelto como loco. Y Antonio Sáenz, que bueno, todo esto se cayó, y esta es otra historia, como diría Rudyard Kipling, y cumpliendo con la idea de terminar la serie. Sin perjuicio, insisto, que si hay preguntas, comentarios, observaciones, críticas, yo las acepto. Todo esto se cayó con el gobierno de Rosas, porque todo esto estaba ligado al Partido Unitario. Cuando cayó el gobierno unitario, por los desastres que hizo, culpa de nadie, sí por los desastres propios. Obviamente los gobiernos caen por sus propios defectos. Se tuvieron que Rivadavia a toda velocidad, Antonio Sáenz se había muerto a tiempo, el Somesera que enseñaba a Bentham tuvo que irse a toda velocidad a Montevideo, etcétera, etcétera, etcétera. Allá en Uruguay, Somesera es reverenciado, porque es uno de los creadores de la famosa Universidad de la República. Es para ellos institucional, de rodillas prácticamente allá. En conclusión, íncitos estaban muchos de los postulados fundamentales de la reforma universitaria en la fundación y en la aparición concreta de los movimientos estudiantiles que vimos al principio de esta humilde charla. Vale decir, desde 1871, con Roberto Sánchez, Centro de Estudiantes de Derecho, etcétera, etcétera. Nada más, muchas gracias, Diego, por la oportunidad. Yo he disfrutado como en estas reuniones del Gioja, como dijiste bien, y ahora sí te tuteo porque las formalidades del comienzo creo que nos aflojaron a todos. Pero sinceramente he disfrutado mucho y creo que ustedes también, porque cuando uno está de este lado de acá puede ver las expresiones de los rostros. Creo que todos nos hemos solazado de escuchar a Tulio en esas clases a las que nos tiene acostumbrados, a los que tuvimos el privilegio de pasar por la facultad o compartir este espacio. Acá hay algunos queridos amigos que participan del seminario o han participado, han disertado, están por disertar, pero sí, aprovechemos que está acá el doctor Tulio Ortiz. Yo le voy a hacer una pregunta, sí, para arrancar, después hablen todos con total libertad. ¿Qué podés contarnos o decir de un personaje que a mí me maravilla de nuestra historia universitaria por su, vamos a decirlo como debe ser, por su habilidad para sostenerse en el rectorado, como fue Fermín Uballies, desde aquellos tiempos a los que te referiste hasta el posreformismo, como rector de la Universidad de Buenos Aires. En la sala de al lado, va de paso el aviso, así como hay algunas viñetas universitarias aquí dando de una muestra que está circulando por el país, hay una foto del rector Uballies con el presidente Irigoyen en el acto del centenario de la Universidad Nacional de Buenos Aires que se hizo en el Colegio de Buenos Aires. ¿Qué puedes decirnos de Uballies? Sí, ¿qué necesidad tenemos de Uballies en el siglo XXI? Mira, vamos brevemente a aclararle, a todos lo conocen Uballies, pero por las dudas algunas puntualizaciones. Acá cuando se produce la gran reforma
la última gran reforma de 1906, siendo rector Ubases, logra entender que la ley Avellaneda, porque habría que hablar de la ley Avellaneda de 1885, que tenía apenas 5 artículos, la ley universitaria que rigió hasta 1947, que la tiraron abajo. Bueno, es decir, la idea de una ley muy general y después de darle a las universidades la autonomía a través de los estatutos universitarios respectivos. El gran aporte de Eufemio Ubases es haber piloteado la transición, se podría decir, doctor Barbero, entre aquel mundo pre-reformista de la Universidad de Buenos Aires y la futura universidad en la cual se insertaron con mucho esfuerzo. Eso lo debe haber contado Horacio Sanguinetti, Sí. que el derecho durante la década del 20 y del 30 era muy difícil que hiciera pie la reforma universitaria. Casi imposible. Sin embargo, los principios sobrevivieron. Yo destaco a Juan María Gutiérrez en el siglo XIX, no quiero quedar mal con nadie, y a Eufemio Ubases en el siglo XX como los rectores señeros, en los cuales hay que pensar cuando uno tiene que tomar ciertas decisiones. Sí. Adelante, si quieren hacer alguna otra pregunta. No, le pedí al doctor porque ya Está haciendo calor de este lado. Me imagino. ha subido la adrenalina bastante. Sí. Adelante. ¿La palabra? Está hablando mucho la profesora. Finalmente, ¿pudo descubrir usted por qué se produjo en Córdoba y no en Buenos Aires? ¿O todavía tiene esa inquietud? La respuesta que yo tengo a esto es que ahí se habían creado primero condiciones previas a partir de la década del 80, con un movimiento de tipo laico muy fuerte, encabezado con figuras como Miguel Juárez Selman y Ramón J. Cárcano, que era Su delfín. su delfín. Iba a decir en términos tanqueros su pollo, hablando del pollo Ricardo. Más adecuada. Incluso el que lo iba a suceder a Juárez Selman, se habló de eso. Sí. Era el director de correos, de Telégrafo, pero era su delfín, el favorito. Sí, el de los faroleros famosos, de la manifestación, aquello. Es decir, este movimiento laico muy fuerte en Córdoba, finales del siglo, crea una situación donde llega el momento en que para el año 18 se producen las condiciones necesarias para la reforma, por el principio de la olla a presión. Es decir, las oligarquías profesorales de Córdoba no habían aflojado como habían aflojado las oligarquías profesorales de Buenos Aires con la reforma de 1906, que reemplazó los viejos consejos académicos integrados por beneméritos que no eran profesores, Las academias, claro. las llamadas academias o académicos, que eran tipos nombrados por el presidente, que si se moría alguno por cooptación elegían a su sucesor. Es impresionante esto, como Lilla Negra, etcétera, y no podían pasar un número fijo. Esas academias, entre comillas, que no es la Academia Nacional de Historia, es otra cosa, duran hasta 1906 con el estatuto de Eufemio Ubases. Eso descomprime la situación y le da paso al gobierno profesoral en la UBA. En cambio, en Córdoba no se había producido eso y tuvieron que esperar, del año 6 al 18, 12 años, que en realidad se pasan volando, yo mismo existencialmente piensa 12 años para acá, parecía ayer. Bien, es decir, en una palabra, estas podrían ser las explicaciones como hipótesis de trabajo. Hay otras, que es el eje Córdoba-Buenos Aires, que ya olfateó Sarmiento en el Facundo. Cuando Sarmiento, hablando de lo que tiene una opinión pésima Sarmiento de Córdoba y su universidad, y repite lo que él había escuchado de los egresados de Córdoba, que eran muy así, pero a los de Buenos Aires los tenían como tipo de segunda. Estudiaban por el ventancito, intelectual de Sarmiento. Si hay una universidad de segunda, un puerto, ¿qué puede esperar del ambiente del puerto? En cambio, acá ese me parece que también es un argumento fundamental. Hay otras cosas que históricamente hay que considerar.
¿Por qué la revolución del 55 nació en Córdoba? Que es una pregunta que me han hecho en otros lados también. Y también hay un montón de cosas. ¿Por qué el cordobazo nació en Córdoba? Y yo no hace muchos años, cuando estaba de vice del recordado doctor Alterini, fuimos a Córdoba y me enteré de cosas que yo acá no me había enterado y que ahora les comento. A ver, cuando fue la expedición libertadora de Moreno, Castelli y compañía a Córdoba, aparte de los fusilamientos y todo eso, sacaron el principal tesoro bibliográfico que tenían los cordobeses en la Universidad de Córdoba, se lo trajeron para Buenos Aires, a la academia, a la Biblioteca Nacional. Y después, con gran gozo, me contaron que en la época de un presidente, que no quiero nombrar, consiguieron que este presidente, que los cordobeses pudieran ir a la Biblioteca Nacional y recuperar sus libros. Y se jactaban de que por cada libro que recuperaban se llevaban 3 que no eran de ellos, que ahora están en Córdoba. Es que hay como estas famosas grietas, por todos lados, es impresionante. Y agrego esto el talento de los dirigentes de la reforma universitaria del 18, que no, en esa proyección latinoamericana, que no lo tenían los portuarios, tal vez porque Córdoba era como la aduana seca, ¿no? Claro. La pampa húmeda, Córdoba incluso tiene parte de la pampa húmeda, donde Sabatini cosechaba los postos, exacto, y entre los italianos, que eran todos fascistas, y Liga también, la pampa húmeda y la entrada al Alto Perú y al corazón de América. El corazón de América que está más arriba, no está en Córdoba, pero está en el camino. Yo creo que hay eso, la explicación. Y al revés, sobre Monte se llevó el tesoro para allá también. La conferencia. Sí. Hay toda una mitología sobre eso, que Sobremonte nunca llegó con el tesoro y que lo escondió en algún lugar. En un pueblo de la provincia de Buenos Aires, que no quiero nombrar, a 100 kilómetros de acá, existe el mito de que el tesoro del Sobremonte está enterrado ahí. Y conozco gente que ha andado con el pico y la pala, no te reís. A la búsqueda del tesoro de Sobremonte. Exactamente, sí, incluso geográficamente ya me dijeron por dónde hay que buscar, no pienso hacerlo, pero es un mito. Y los mitos existen. Si alguien conoce el tiro federal, bien, exactamente. La profesora, no sé. La profesora no la cree, Perfecto. No, estábamos hablando de la conferencia extraordinaria. Alberto Gabriel, entonces, sí. Es muy pequeño el comentario que quiero hacer. Yo no he sentido, o por lo menos con intensidad, que se mencionara a la Iglesia en esta visión de las raíces universitarias. Sin embargo, hay un fuerte laicismo en la reforma universitaria. ¿Por qué si hablamos de nacimiento de las universidades, cuando una de las banderas que levanta la reforma universitaria es el laicismo? ¿Y cuál es la pregunta entonces? Claro, lo que escuché durante la conferencia, no escuché mencionar a la Iglesia. No. Bien, y hemos hablado de las raíces de la universidad. Y cuando se plantea la reforma universitaria, incluso la que vivimos nosotros, el laicismo sigue teniendo una proclama insistente. ¿Por qué, si desde el nacimiento ni mencionamos a la Iglesia, fue el laicismo una bandera permanente, como si la Iglesia fuera la que interviniera? Correcto, ya te entiendo. Claro, es una contradicción en los términos. Es decir, buscar un enemigo que no existió. En la UBA no existió el enemigo. Nunca la UBA estuvo bajo el control de la Iglesia. Nunca, ni en la fundación, ni después. En algún momento, con un gobierno de facto, sí, se intentó implantar, pero eso duró, a ver, te voy a decir, de octubre del 43 a poner un año como mucho, que es la época de Hugo Wast y todos esos tipos de la Armada.
Sí, sí, sí. retrógrada, que no obedecía a la Es decir, tradición universitaria. Es decir, hay un laicismo, por eso yo aclaraba que hay muchas, habría que ser, es cierto, un curso sobre laicismo, hay que, incluso están los llamados laicos católicos. Y Claro. para algunos católicos se ponen como locos cuando escuchan esta expresión, pues dicen, si es laico no es católico, no puede ser. Sin embargo, son tipos que no usan el hábito, no el hábito. Bueno, sí, eso habría que preguntarle a los reformistas laicistas furiosos al estilo de Roca, de Guay, de todo ese tipo. ¿Por qué se la agarraron? Roca y compañía hecho a José Manuel Estrada, a Emilio Lamarca, un montón de tipos, por el solo hecho de pensar distinto. Pensar distinto significaba tener una posición religiosa, aunque Estrada era un republicano de la Gran Siete, había apoyado la Unión Cívica. ¿Quién más? Emilio Lamarca también, e incluso los famosos católicos cordobeses como Manuel Dídimo Pizarro y todo eso, eran republicanos que combatieron con la palabra en la famosa Congreso Pedagógico del año 84. Sería largo de hablar de eso, pero no justifico de ninguna manera un laicismo agresivo. Además contraproducente. Acá cuando hubo un laicismo agresivo, que prendieron fuego en las iglesias y quisieron asaltar la curia y todas esas cosas, fíjate lo que pasó. Terminó todo peor. Exactamente, sí. No sé si respondo, Alberto. Sí, Es para hablarlo largo y tendido. Claro, porque los recuerdos de uno de la época universitaria, 55, 56, 57, digamos, los que no éramos reformistas, éramos humanistas, por ejemplo, Sí. recibíamos como garrotazos anticlericales, para decirlo de alguna Te manera. ponían el partido de los curas o el movimiento de los curas. Sí, exactamente. Injusto, porque lo recuerda bien Carlos Alberto Villalba cada vez que ha expuesto, Sí. y lo recordaba Jorge Velasco Suárez, que recuerdo con todo efecto, Sí. que le tiraron las orejas a los obispos, a los humanistas de Buenos Aires, porque tenían una especie de... Bueno, esto lo tendría que explicar Carlos Alberto, no yo, no solo... Pero, es decir, estaban en la misma posición de tipos que, yo lo he dicho 20 veces, esto no quiero hablar de mí, pero en el año 58, en el Colegio Nacional, cuando todos ellos usaban el coso violeta acá, yo usaba el verde, que no es el verde ahora, vamos a quedar por la bufada. Y teníamos un movimiento con unos amigos que éramos los partidarios de la enseñanza libre, pero siguiendo a Sarmiento, pues si lees la obra de Sarmiento, te encontrás que él era partidario de la libre enseñanza. Lo que pasa es que los laicos lo tomaron a Sarmiento en algunas cosas que dijo, Y en otras no. y en otras no, y esto es muy común de tomar algunas cosas. Éramos 4 en 200 más o menos. Fueron a tomar el colegio, hay muchachitos, no quiero irme en cuenta bien, que tendría $1 millón, pero en fin, no sé, lo que has planteado, Carlos Alberto, quiero recordar que cuando el humanismo universitario estaba olvidado, nosotros lo reivindicamos a partir de Jorge Velasco Suárez en nuestra facultad. Él nos acompañó la primera vez en el año 2002. Tuvimos suerte de agarrarlo a tiempo a Jorge, que es uno de los fundadores del humanismo en el 50, porque al otro año falleció. Y nos dejó un legado muy importante. Y esto que él no entendía. ¿Cómo? Nosotros, que estábamos contra el clero dentro del catolicismo, nos meten el mote de clericales y mucha gente, por tradición o lo que sea, esto lo apoyan los curas, no los voto a estos otros. Era así. Aparte de los Así todos llegamos con un delegado a la... Muy bien, claro. Sí, esa fue la época de oro del humanismo. Pero no nos vamos en particularidades porque No, está bien. está hecho. Pero... Doctora Gabay, adelante. Yo quisiera saber... Un poquito más fuerte, por favor. Sí, así le digo, escuchamos. este año que se cumplen 100 años de la reforma universitaria, que tuvo esta trayectoria tan apasionante, tan intensa, ¿cuál sería el principal o los principales legados para esta época, para este siglo XXI, de esos sucesos del año 18? Qué pregunta, muy bien. Mire, la primera es la idea de que la universidad
tiene que prescindir de toda motivación filosófica como conducción, religiosa como conducción, política como conducción. Es un ámbito neutral de debate intenso de todas las ideas, con mutuo respeto, tolerancia, etcétera, etcétera. Esto en la mayor parte de estos 100 años, me parece, Diego y amigos, se ha logrado, en la mayor parte, no todo el tiempo. Yo creo que todavía es una aspiración. Arauz Alfaro, que era una gran figura del reformismo ya por el 18, como lo fue José Ingeniero, ¿cierto?, decía que no sea cosa que la reforma universitaria, que yo apoyo, decía Arauz Alfaro, era del PC, termine reemplazando la vieja oligarquía profesoral por camarillas políticas que vienen a hacer política a la universidad y a repartirse. Y sobre todo, cuando aparece la militancia rentada. Esto me hizo pensar Jorge Sáenz los otros días cuando habló en la facultad. Que cuando vos militabas, cuando Carlos Alberto militaba, cuando los reformistas, aquellos militaban, no tenían un sueldito ni un cargo público ni nada por el estilo. Cada 2 por 3 tenían que sacar plata del bolsillo, un montón de cosas. Arauz Alfaro, recuerden, no, guarda que la reforma no transforma las oligarquías, como piensa Diego, por otras oligarquías. Esa es la principal enseñanza. Y la segunda, que esto yo cuando lo he dicho, pero después cuando sentí que otros lo decían me animé a decirlo. En realidad la reforma universitaria del 18 no se implantó mágicamente a partir del 18. No, fue una lucha, yo digo, por lo menos de 40 años. El 18, vamos a poner 58, digo. No, pero 58. Recién ahí se implantó el gobierno tripartito, se implantó el principio de las cátedras paralelas, los concursos, etcétera, etcétera. La extensión universitaria. Ahora, acá viene lo que Jorge Garland, si estuviera presente acá, se pondría contentísimo, porque él lo dice siempre. Si no es por la Libertadora, la reforma universitaria no se implanta. Eso lo decía Jorge Garland. Y lo pensás y es cierto, empíricamente. Fácticamente sí. Sí. Por eso no entiendo los reformistas que reniegan de la Libertadora. A ver, bueno, en fin, todo esto es producto de la muy buena pregunta de la doctora Gabay que me ha hecho reflexionar. No, lo bueno de la doctora Gabay que también nos permite afirmar algo que creo que con estos tiempos, y vos que has sido vicedecano, directivo de la universidad, que has representado a nuestra facultad en el Consejo Superior, creo que lo más extraordinario de la reforma es que no sea algo rígido, estático, sino dinámico, que la reforma exige permanente actualización. Y eso está perfecto que exista en el ámbito de la universidad, que es, como caracterizaste vos recién, el lugar donde todo está en discusión permanentemente, pues son las ideas. Entonces creo que eso también es el mejor legado de la reforma universitaria, es que no sea algo estático y consolidado, cristalizado, sino que exige una dinámica permanente para su constante renovación. Así es, donde caben todos, Diego, incluso los humanistas. Sanguinetti en su libro sobre la historia de la Reforma, a los humanistas les llama los reformistas cristianos. Porque el verdadero humanista no reniega de los grandes principios de la reforma universitaria. Lo que dice, ¿por qué este laicismo agresivo? ¿Qué necesidad? Además de medio del siglo XIX, escuchamos una cosa. En fin, bueno. Perdón. Sí, señora, con todo gusto. Yo quiero rescatar la primera vez que escucho una idea como la que usted propuso, que es por qué todo el país tiene que pagar los gastos, por qué tiene que soportar a la UBA. Y yo me pregunto, yo soy de otra facultad, soy de farmacia, un poco más técnica. No hablo de que la enseñanza sea paga, pero me pregunto si en este país, que está un poco, estamos deteriorados económicamente, es justo que todo el país pague la enseñanza gratuita nuestra y
¿por qué no sería posible que se estableciera algo solidario, una cooperadora donde los alumnos que más pueden aporten para los que menos pueden? Porque tampoco pueden estudiar los chicos pobres hoy en día. Es como muy amplio, no sé. Pero rescato esa idea y me quedo con esa como la primera vez que la escucho como algo razonable. Sí, objetivamente es una injusticia. De gente que cuando paga el IVA allá en el bosque de Corrientes o en la Sierra Cordobesa, que quizás nunca pise Buenos Aires, nos esté manteniendo a nosotros. Es cierto. Ahora, modificar eso. Y ahora a un montón de alumnos de países limítrofes que vienen a estudiar gratuitamente acá y todo el país les paga la enseñanza para que ellos después lleven los títulos a sus propios países. No hago discriminación o xenofobia, pero me parece injusto que el Colla de la Puna tenga que pagar nuestros gastos, para que nosotros estuvimos gratuitamente y después disfrutemos de los títulos. Tal vez alguna vez se hace una política de Estado en la clase dirigente argentina, inspiración que yo espero verla. Uno de los temas sea este, justamente. ¿Y qué se hace con la UBA? Que por otra parte es un tema colosal, con la gran cantidad, esto lo ha señalado el doctor Gabriel en una charla que dio hace 2 años, de universidades que han aparecido en el Gran Buenos Aires, que cuando llega ¿saben cómo es el mecanismo? El gobierno le manda a las universidades una cantidad X, 100 pesos. Se reúnen todos los rectores en el llamado Consejo Interuniversitario Nacional y resuelven por votación cómo se hace la distribución. Y lógicamente, entre las universidades del Gran Buenos Aires, más algunas universidades que andan perdidas por ahí, tienen mayoría y se venga por acá. Es como cuando los diputados se fijan las dietas. Yo nunca entendí, ¿viste? Esas cosas que no le podés explicar a los alumnos. Que dicen, ¿cómo? El mismo tipo que se... Estoy de acuerdo con eso, estoy de acuerdo. Sí, claro que sí. Pero ahora, yo creo que no hay que perder de vista la educación pública y gratuita en la Argentina. Totalmente, no, eso 100%. Este país en una semana perdió 15.000 millones de dólares con una timba y no podemos meternos como hace el presidente hoy con ese decreto que acaba de bochar toda la asistencia técnica a todas las universidades. Ahí yo creo que no hay delincuentes, hay estudiantes, profesores, rectores, decanos. Si es por sacarle la plata a los delincuentes, votemos rápidamente la extinción de dominio, con la cual no nos ponemos de acuerdo. Entonces, la contrariedad es tan grande todavía en este país, que yo creo que es muy linda la charla de rescatar la reforma universitaria, que fue tan grandiosa. Yo fui a una universidad pública y privada, pública y gratuita. Y acá estoy, llevo 35 años de abogado en Buenos Aires. Después vinieron mis hijos. Entonces yo digo, sí, es cierto lo que dice la señora, viene alguien de afuera y casualmente la Argentina se ha destacado por la educación pública, libre, gratuita, laica. Viene el venezolano, viene el brasileño y vivimos igual. Ahora de pronto empezamos con una serie de recortes en este tema de que pululan las universidades, también eso es otra expresión terrible frente a la educación, que pululan las universidades. Yo digo, pero si lo mejor que puede exhibir este país es lo que ha exhibido durante años, que venga el habitante que quiera habitar este suelo, como lo dice el preámbulo, es libre, que venga y estudie, que venga y progrese. Ahora resulta que empezamos con una serie de recortes enormes. ¿En beneficio de quiénes? Del poder financiero internacional. Hasta ese nivel llega a que nosotros, vos vas a estudiar, vos no vas a estudiar, esto no es más libre, esto no es más gratuito. Empecemos por el gran recorte. Acá nos han robado a mansalva, con nombre y apellido. Empecemos por la dignidad de la justicia, que no tenemos una justicia. Los jueces que no pagan impuestos. O los jueces que no pagan impuestos. Recorto a ese, por ejemplo, que le conozco varios jueces que mínimo tienen 3, 4 autos importados en su casa. Digo, bueno, dejemos los estudiantes para después, dejemos la universidad para después. Es toda una concepción. Nadie puede negar que en eso usted tiene razón, obviamente. Sí.
profesora Nora Sí, Ibarra. quería, no sé si está el doctor Fresia todavía, porque estaba. No, se pero- fue, se fue. Ah, ¿Sabe se qué fue. pasa? Por eso le dije, Perdón. Se fue a Santa Fe. yo soy cordobés. Porque quería preguntar. Yo no me quedo con la razón, yo voy a la acción. Silencio. Adelante, doctora. Profesora. 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 Porque había en un momento dado, y que la pregunta concreta es si pasó en la Universidad de Buenos Aires como en el litoral donde estudiaron mis viejos, que la segunda vez que se rendía una materia había que arancelarla. Entonces, el orgullo de ellos dos es que nunca habían tenido que pagar derecho de examen. Esa es una alternativa para poder financiar becas, que los tipos que están rindiendo 2, 3, 4 veces hasta que se les vence la asistencia, puedan financiar a las becas. ¿Pasó alguna vez en la Universidad de Buenos Aires el arancelamiento como hubo en el litoral, en Rosario? En Buenos Aires, en la época de los militares, hubo una chequera turquesa Sí, que sí, pagábamos totalmente. muy poco por mes. Y por lo menos en mi facultad teníamos material en todos los laboratorios, que tenía mucho costo de material. Lo que pasa es que después se fue. Y cuando López Murphy quiso poner un mínimo arancel, lo volaron, pero así, No, eso sí, verdad, tal como dice la doctora ahí, estamos en el hecho de que, mira, hay una cosa que hay que reconocer. El único tipo que se animó a suprimir los aranceles totales en la universidad en el año 1949, ya se imaginan quién fue. Que estaba en contra de la reforma universitaria aparentemente, porque el gobierno de Perón era antirreformista. Así que lo que pasa es que los mismos peronistas, como Cosi o el doctor Ricardo Guardo, que fue el autor intelectual de la ley universitaria peronista, eran reformistas. Lo que pasa es que ellos consideraban que la reforma había que hacerla del Estado hacia abajo, otra vez, y no que surja de las universidades. El gran dilema, como lo planteó Jorge Sáenz en la reunión pasada, fue que efectivamente algunos decían que la universidad era autovalente para reformarse, y otros decían que si no se reformaba primero la sociedad, no iba a ser posible nunca una reforma universitaria. Es el mismo dilema que tuvieron los revolucionarios o rebeldes de Mayo francés. En el gran debate en la Sorbona, entre Jean-Paul Sartre y el famoso Daniel Rojo, Dan Cohn-Bendit, lleno el anfiteatro de la Sorbona, Cohn-Bendit con sus 22 años, fue eximido del examen final de la Sorbona por talento. Paul Sartre le dice, ustedes pueden decir prohibido prohibir, acuéstense todo el día, todo lo que quieran, pero si no cambia la sociedad en Francia, todo esto va a terminar solo, va a terminar en un jolgorio, va a terminar va a haber una especie de... Y Sartre todo lo decía con una bufanda verde larguísima que llegaba hasta el piso. Esto es comparablemente dramático y profético. Sartre había vivido, estaba de vuelta. Entonces, Cohn-Bendit, que era un jovencito, con toda la barra que lo apoyaba, lo ovacionaba, y el otro con la bufanda verde, tratando de explicarle que todo eso era una estudiantina. Les recomiendo un libro de un tal Alzola Zárate sobre la Universidad de Buenos Aires, donde cuentan todas las estudiantinas que hubo en la Argentina, en Buenos Aires, concretamente en la UBA, referidas a pasarla bien, jorobar, correr a un profesor que molestaba, nada más que eso. No sé si... Por mi parte, yo no tengo preguntas para hacer. Sí hacer una referencia, porque usted hizo una mención a lo que costó la instalación de la reforma universitaria, su vigencia, y precisamente haciendo referencia a la charla que dio el doctor Horacio Sanguinetti en la sesión pasada, junto con el doctor Emilio Esquivaja, se hizo referencia a que Derecho, nuestra querida Facultad de Derecho, fue un verdadero campo de batalla entre reformistas y antirreformistas durante 2 décadas. Y acá está el nieto de uno de los luchadores. Acá está Homero Manzione, cuyo abuelo, Homero Manzi, pierde la carrera por defender los principios de la reforma.
Suerte que lo ganamos para la literatura, para la cultura popular, para el tango, para el cine, para nuestra cultura. Así que un agradecimiento especial a Homero por habernos acompañado. Sí, sí, verdaderamente es un lujo tenerlo acá. Como todos ustedes, que son grandes amigos míos. Por eso vinieron. Muchas gracias. Solo queda agradecer. Yo rescato, perdón, ¿no? Pero rescato cuando usted estaba hablando del cuadro que está en la sala magna. Sí. Yo como buen Mansione, esto fue cuando se estaba haciendo el taller, cuando el abuelo supuestamente volvía a la Facultad de Derecho. Acuérdense que el abuelo lo echan de la facultad por temas políticos. Y a mí me gusta investigar. Entonces yo salía y me voy por el costado derecho, y me encuentro con un salón que me meto, termino en la sala magna. Y yo vi ese salón y me sentí, me quedé así, y digo, ¿cómo hicieron para pintar esto? A ver. Es monumental. No, pero a ver, he estado, gracias a Dios, familia, he estado, por ejemplo, en el Museo del Prado, en muchos museos, uno ve maravillas. No te sentás y dices, se puede. Y me quedé helado. Tanto es así que los sábados, cuando hay conciertos, llevo amigos y se los muestro. Se quedan sentéticos. Claro. No lo pueden creer. Pero aparte le digo, esto no es solo, vení, lo llevo abajo y le muestro dónde está la piscina y todo, y me dice, pero esto existe, ni enterado. Entonces, pero es lindo conocer ese tipo de cosas. Y así como de repente mi hija, que está estudiando ingeniería informática, tuvo la gracia de tener unas materias en la Facultad de Ingeniería de las Heras, que era la Facultad de Derecho. Y un día me dijo, papá, estuve en las escaleras donde estuvo Luis Abuelo. Y miraba la película de Homero Mansi, Un poeta en la tormenta, donde la parte donde inclusive él está en la facultad y tuvo esa famosa pelea, porque él quería que la facultad sea de todos, no solamente de un grupo. Entonces, y bueno, el rescato eso, ¿no? Que, digamos, ¿cuánta historia tiene esa facultad? Sí, sí. Casi da para otra charla, pero la historia... tomamos el desafío, ¿Cuánta historia tiene la facultad? El cuadro de González Moreno es acorde con lo que se hizo en ese momento, que era el llamado gigantismo arquitectónico. Era toda una escuela que había, que no venía de Perón, sino de la época anterior. Del gobernador Fresco, porque entre el peronismo y el fresquismo hay muchas cosas en la provincia de Buenos Aires. El gobernador Fresco tenía un famoso arquitecto. Exacto. Francisco Salamone. Así es. La provincia de Buenos Aires Toda la provincia de plagada de obras así gigantísimas, ¿no? Como decía Jorge. Y realmente es, digamos, como una consecuencia que Apolí. En Gioja estuvo el nenito del cuadro, ¿se acuerda? Sí, es doctor? verdad. El nenito del cuadro, que era ya un hombre muy entrado en años, y dijo, ustedes conocen uno de los personajes que soy yo, el nenito del cuadro. Extraordinario, es Se extraordinario. observa en el cuadro, hay una señora, está con un nenito así, pero Vestido rubio, celestito. muy evidente ese. Que no me acuerdo del apellido, No, no yo me he tampoco, olvidado. porque lamentablemente. siempre pienso en Col, pero no era Col. No. Nada que ver, no. Simplemente para agradecerles de nuevo y no se olviden, los miércoles tenemos siempre 4:30 de la tarde nuestro seminario en la Facultad de Derecho, donde vemos todos estos temas y seguimos charlando. Gracias a todos. Antes de terminar, yo quiero decirle a Homerito y a toda la gente, a Homerito se lo dije en secreto, pero en Gioja leímos hace unos miércoles en el seminario, en la página 74 de la biografía de Homero Mansi, escrita por Horacio Salas y dedicado a Acho Mansi, que
puso a su disposición muchos discursos de Homero. En la página 74 está el discurso del presidente del Centro de Estudiantes, Homero Mansi, en el 22º aniversario de la Reforma. Fue un discurso que tuve el privilegio, el honor de leer en el seminario del doctor. Fue muy movilizador porque todo el mundo después me pedía una copia. Más como todos los discursos políticos de Mansi. No los conocemos, ojito, que no los conocemos. Acá hay un secreto que está esperando ahí en lo oscuro. Todo tiene su tiempo Mansi. O sea que quería comentar que en ese libro está ese discurso en el 22º aniversario de la reforma universitaria por el presidente del Centro de Estudiantes, Homero Nicolás Mansione. Muy bien. Che, yo los invito a todos a que saquemos una foto en grupo, todos contigo. Sí. Claro, porque esto es una reunión familiar y de amigos. Así, Amigos, sí. antes de retirarnos, hacemos una foto ¿Cómo no? grupal con el disertante, pero también con estas distinguidas presencias que hoy nos acompañan.